Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la historia del pastor Carlos Figueroa, un hombre que recibió el llamado de Dios para servirle. Vamos a ver su video biográfico. Bienvenidos. Carlos Figueroa es chileno, nacido en Concepción, región del Biobío. Tiene 35 años y es pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Actualmente se desempeña en la unidad pastoral de la Universidad Adventista de Chile, donde trabajó, estudió y se formó en teología. Su llamado para ser ministro del Evangelio apareció con firmeza en ocasión del terremoto y tsunami del año 2010 que afectó a Chile, especialmente en las regiones del Maule y Biobío. En ese tiempo, la empresa a la que pertenecía, en el rubro telecomunicaciones, le entregó fondos y recursos para ayudar a damnificados. Y él decidió finalmente convertirse en pastor. Ha podido trabajar como distrital para la iglesia, ser parte de One Year in Mission, proyecto misionero, y dar capacitaciones por Sudamérica a jóvenes que también desean ser misioneros y entregar la palabra de Dios en el mundo. Vamos a conocer al pastor Carlos Figueroa. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad. Y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico del pastor Carlos Figueroa. Él es chileno y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio. Adelante, pastor Carlos, bienvenido. Qué placer conocerle, tenerle aquí en Identidad, de conocer su historia, por supuesto, la identidad que Dios le ha dado. ¿Cómo está? Bien, ¿y tú, Ángela, cómo estás? Gusto en Bien, pastor. saludarte. Feliz de tenerlo aquí en Identidad, de que podamos conocer su historia, conocerle desde esa perspectiva, porque ya nos habíamos visto con Nuevo Tiempo, con el grupo OJIM en diversas actividades también, pero es muy diferente conocer la historia de la persona, dónde nació, cómo fue su niñez, su adolescencia, sus problemáticas, y esto lo permite aquí el programa Identidad. Pastor, cuéntenos dónde vive actualmente, a qué se dedica, qué desafíos tiene en este momento. Bueno, actualmente soy el director de la pastoral universitaria de la Universidad Adventista de Chile. Me encuentro viviendo acá en Chillán, por lo tanto, así es que feliz haciendo la labor que el Señor nos ha encomendado en esta oportunidad. Excelente, ahí con los universitarios. Tengo entendido que la UNASH tiene diversas agrupaciones. ¿En qué consisten esas agrupaciones? ¿Cómo los chicos participan? Porque son fuertes, bastante esas agrupaciones, tienen harto movimiento en la universidad. Sí, así es. La pastoral universitaria, eh, bajo el concepto de la mantención de la vida espiritual, ¿no? Del vivir la espiritualidad dentro de la universidad, se trabajan con agrupaciones y movimientos. Las agrupaciones especialmente tienen una diferencia de los movimientos, que estas tienen escuelas sabáticas, y son cuatro. Es la agrupación misionera Fusión, también está la agrupación misionera CEPAC, eh, también está Uno más Uno y Gemas. Entonces, cada una de estas agrupaciones misioneras se juntan los sábados en la mañana, tienen su escuela sabática y también reúnen a jóvenes que son de diferentes también denominaciones o quizás están buscando el poder participar en algo espiritual, conocer a Dios, y estas agrupaciones ayudan para eso. Y los movimientos también son grupos dirigidos también por la pastoral, pero que no tienen escuela sabática y que se reúnen durante la semana para poder desarrollar diferentes dones y talentos. Por ejemplo, está Marte, que trabaja a través de las obras de teatro, algo así, implementación de obras teatrales. Está también Ayuda Urbana, que realiza su ministerio durante la semana, ayuda a personas en situación de calle, entregando comida y otras cosas. Está Prey, que es un grupo de chicos que se reúnen todos los días a orar. Y también está Alabanza Universitaria, que son el grupo que nos ayuda con, con embellecer todas las jornadas espirituales con la música. Así que un movimiento fuerte dentro de la universidad para mantener la espiritualidad. Son cerca de 300 chicos que se reúnen todos los sábados en la escuela sabática dentro de nuestro campus, y después al culto siempre se reúnen muchos más para poder acompañar el día sábado normalmente.
Excelente. Bueno, mencionaba también el pastor Carlos ahí el propósito, mantener la vida espiritual, empezar ahí a captar estudiantes que estén motivados, interesados por aprender más de la palabra de Dios y además que el campus da para eso, también en la pedagogía, con algunas clases, módulos que deben tener los estudiantes, es fantástico y la pastoral UNASH cumple ahí un propósito fundamental. De hecho, hace poco estuvieron con la primera semana de énfasis espiritual 2023 cotidianamente con el pastor Daniel Bosquet. Cuéntenos desde España, cuéntenos allí un poco cómo fue la experiencia. La verdad fue una experiencia muy, muy linda, muy buena. Los alumnos les gustó, ya que el pastor tiene una forma especial también de la configuración de las temáticas que él realiza y fue muy buena, muy buena. Inclusive, ahora yo vengo de una entrevista de un muchacho que es mi alumno y que él quedó tan impactado con la semana que quedó con muchas dudas espirituales y estuvimos conversando recién junto a uno de los capellanes de la pastoral. Así que ha sido interesante el movimiento. La semana en sí, este lema cotidianamente, buscó poder mostrar una forma diferente de ver a Dios en nuestra cotidianidad, en el día a día. Así que fue algo bien interesante. La universidad y tanto los jóvenes que la siguieron a través de las redes sociales, del canal de YouTube de la Universidad Adventista, quedaron bien impactados, muchos buenos comentarios, que inclusive muchachos de Concepción y de acá de Chillán, de alrededores, hicieron los arreglos para estar en las noches acompañándonos. Así que la verdad fue una linda bendición tenerlo acá, contar con la presencia del pastor y también compartir con él. Ya nos hicimos amigos también durante esa semana, así que fue una linda experiencia. Excelente. Bueno, yo voy a hacer la invitación a nuestros amigos quienes están viendo, escuchando el programa y quieren revivir lo que fueron las predicaciones cotidianamente. Solo buscan ahí en el canal de YouTube Universidad Adventista de Chile. Cotidianamente van a aparecer todas las temáticas. Bueno, por supuesto, después de ver identidad, ahí pueden ir a ver cotidianamente para que revivan los mensajes, excelentes mensajes mencionados allí por el pastor Daniel Bosquet desde España. Cambiando un poco de tema, Pastor Carlos. Quiero preguntarle un poco de su niñez, su adolescencia. Si bien usted entregó su vida a Jesús mediante el bautismo a sus 10 añitos, en su adolescencia se separó un poco de la iglesia. De hecho, pertenecía a un grupo de hip hop, hacían grafitis, participaste en concursos. Cuéntenos un poco de eso. Y ahora es pastor, el pastor Carlos Figueroa. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo fue ahí en general su niñez, su adolescencia? Yo soy el menor de tres hermanos. Todos nacimos en Concepción, somos una familia de Concepción, pero nos criamos en la ciudad de Linares. Yo tenía apenas un año y nos trasladamos para allá por trabajos de mi papá y ahí fue que nos fuimos, llegamos a Linares y en Linares fue que desarrollamos nuestra vida, crecimos ahí y hicimos prácticamente la enseñanza básica y la media sin tener contacto con la iglesia. La verdad que nosotros no somos, digamos así, cristianos o adventistas de cuna. Eh, y la enseñanza dentro del hogar valórica cristiana venía prácticamente de mi madre, que tenía costumbres bien conservadoras que la asumió de su propia familia. Fue que el año 97 puede ser por ahí, 96 si mal no recuerdo, mi abuela en un viaje que nos fue a visitar a Linares, llegó con un pequeño papelito y ese papelito traía la dirección de la iglesia adventista y de a poco empezamos a asistir y de tal forma que en el año 98 yo me bauticé junto a mi madre, ¿cierto? Yo tenía 10 años en ese tiempo, el pastor Samuel Concha nos bautizó y mi hermano también, Camilo, se bautizó, me acuerdo para el Día del Conquistador, con su pañuelín, y por cosas de esta dinámica, ¿no? De la familia y cosas que ocurren, mi madre eh, tuvo una pequeña enfermedad, a poquitito se empezó a sentir mal y cayó en un cuadro depresivo por mucho tiempo. Entonces yo era más apegado a ella, siendo el menor, entonces dejé de asistir un poco a la iglesia cuando pequeño y me seguí juntando con mis amigos del barrio y empecé a generar todo ese ambiente, ¿no? que te rodea. Camilo, por otra parte, él ha sido siempre súper independiente y él siguió yendo a la iglesia solito, sin ninguna complicación.
Entonces yo por mi parte desarrollé mi vida de otra forma, con mis amigos, comencé a jugar básquetbol en el barrio ahí donde en este caso crecí. Llegó muy fuerte por ahí por el año 95 el tema del hip hop, el break dance, los grafitis, y empezamos a participar con mis amigos haciendo grafitis, cantando, eh, incluso llegué a hacer talleres de dibujo con mis hermanos, que los tres nos gustaba el tema del dibujo, para el CONACE en aquel tiempo, eh, participando en concursos de graffiti y todo ese estilo, hasta que ah, eh, en el año 2006 yo ya estaba trabajando, comencé a trabajar, ya había salido de cuarto medio, estudié en un liceo técnico, estudié técnico en telecomunicaciones, comencé a trabajar en y mi hermano empezó a llegar con los amigos a casa y esos amigos eran adventistas y de a poco empezó como mi inserción de nuevo a la iglesia. Y ahí fue que el año 2006, después de haberme alejado tanto, yo vuelvo a la iglesia, me rebautizo y comienzo, se me da el espacio para trabajar en la iglesia y, y de a poco comienzo a acercarme a las cosas de la fe. Amén, sin duda. Admiro mucho. Yo creo que tu hermano nunca dejó de orar por ti. No me cabe la menor duda. Y la intención de él de ser constante, a pesar de la situación, de ser constante y permanecer. Y bueno, por supuesto, animarte, guiarte, el ir con los amigos a la casa y que el pastor Carlos de a poquito su corazón fuese conmovido y a retomar nuevamente los caminos de Dios, que ahora sí empezó con toda en los caminos de Dios, porque siempre el enemigo te está tentando con muchas situaciones, siempre te pone palitos para que uno tropiece y caiga. Pero ahí está Jesús sosteniéndote para que uno permanezca firme ante las situaciones y en su caso, Pastor Carlos, que su hermano haya sido poderosamente utilizado por Dios para que retomara nuevamente en los caminos de Dios y siguieran con ese camino, realmente es una bendición porque a futuro, Dios ya lo sabía, pero a futuro iba a ser Carlos, teólogo, pastor y en este momento sirviendo al Señor. Yo quiero que me cuente, pastor, una experiencia que tuvo en el año 2009. Estaba estudiando en la INACAP, pero así que profundamente oró al Señor porque ya no tenía que comer. Bueno, cuénteme cómo fue esa experiencia y cómo Dios también responde esas oraciones, mucho más de lo que uno espera. Sí. Bueno, la verdad que en ese proceso de integrarme a la iglesia nuevamente, eh, yo había estudiado en un liceo técnico, estudié telecomunicaciones y empecé a trabajar en esa área y queriendo cumplir el sueño de ser ingeniero, fui a Santiago, empecé a trabajar y a estudiar. Yo vengo de un hogar bien humilde y mis padres no tenían el sostén para poder ayudarme a poder pagar mis estudios. Entonces comencé a trabajar y a estudiar y comencé a trabajar en una empresa en ese tiempo, Ecovisa era allá en Santiago, y viví en la comuna de Macul. Entonces ahí todos los días iba a trabajar, me devolvía de la Florida, de Macul a la Florida, y luego llegaba a estudiar a INACAP que quedaba ahí mismo en Macul. Y resultó ser que mi vida estaba funcionando, no tenía muchas cosas, pero estaba funcionando, de que el trabajo me daba para pagar y para poder sobrevivir en esa gran ciudad, ¿no? Y pasó que todo iba bien hasta que por ahí en el mes de agosto un día llegamos a la empresa para trabajar un día normal y, y la empresa quebró. Cuando la empresa quebró, todos nos quedamos afuera, no sabíamos qué había pasado, nos encontramos con esa noticia y de un día a otro nos quedamos sin trabajo, ya nos debían el mes de sueldo anterior y comenzó todo a ir de mal en peor. Intenté buscar trabajo por ahí, trabajé en el Enjoy, me acuerdo de garzón, tuve que hacer los ajustes en mi horario, terminé muy cansado. Al final de cuentas, todo empezó a ir mal, ya no me quedaban recursos ni para pagar mi arriendo y yo seguía yendo a la iglesia como un joven normal, trataba de hacer mi vida, ir a los estudios, los sábados a la iglesia y tratar de hacer lo mejor para sobrevivir estando solo, aunque igual tenía amigos, pero ocurre que cuando tú pasas por dificultades y estás solo, como que esa sensación
de querer abrirte a otros es complicado. Entonces, tristemente, bueno, ocurrió esa situación y empecé a tener problemas financieros tremendos, de tal punto que ya no tenía ni siquiera para comer. Pasaron varios días, la verdad, en lo cual yo no ni siquiera comía algo. Iba a la universidad igual, iba a estudiar, cumplía con mis responsabilidades, pero no me quedaba dinero para poder comer. Yo vivía muy cerca de la universidad, así que me iba a pie. Y llegó un día que de noche em, eh, yo hago una oración. Y esa noche fue esa oración con todo el corazón, la verdad. Y yo no oré por dinero, por mi estudio, oré por una sola cosa. Le dije a Dios, Señor, tengo hambre, eh, ayúdame, Señor, necesito comer, tengo hambre, no tengo de dónde sacar. Fue, ha sido uno de los momentos más duros de mi vida, pero también más profundo espiritualmente hablando, ya que esa noche me quedé dormido, incluso desperté en el suelo, orando toda la noche, hasta que lo que recuerdo, hasta que el sueño me llegó. Y luego al otro día ocurrió un milagro, porque yo desperté literalmente del suelo cuando escucho que una persona estaba gritando mi nombre afuera del lugar donde yo arrendaba, y era un ex colega de trabajo que me fue a buscar, el Mauricio, y me dice, amigo, tengo algo para hacer, un trabajo, nos van a pagar al día inmediatamente, así que vamos, me dice. Y yo, ok, pum, me levanto y pasamos donde él me dice, vamos, pasemos a mi casa a buscar la herramienta y vamos a su casa. Yo me siento, me recuerdo como si fuera el día de ayer, me siento en el living de su casa, estaba la televisión al lado, y me dice, siéntate acá, me siento en ese lugar, y él de repente pasa por detrás y por mi espalda y pone un plato de porotos en la mesa, y me dice, antes de ir a trabajar, vas a comer, me dice, aliméntate un poco. Y para mí, la verdad que esa situación fue algo tremendo, porque yo no le pedía a Dios trabajo, no le pedía a Dios dinero, le pedía a Dios alimento. Y fueron los porotos más ricos de mi vida, la verdad que lloré, me emocioné y mientras comía lloraba y estaban viendo la tele, los familiares de Mauricio apagaron la televisión, me quedaron mirando, ¿estás bien? Yo sí, 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 comiendo, llorando y me decían, ¿qué te pasó? Después les voy a decir, solo déjenme disfrutar este plato de comida y la verdad que vi la mano de Dios. Después ocurrieron tantas cosas. Tuve que congelar mis estudios por tanta necesidad, pero después de esa oración fue que después tuve mi mejor trabajo, llegué a ser eh, jefe de un proyecto de telecomunicaciones, llegué a tener 50 personas a cargo, y todo después cambió. Dios se manifestó de una manera tremenda. Así que para mí fue algo muy importante y cuando a veces me encuentro con personas que me dicen, pastor, es que usted no sabe el problema que tengo, la necesidad que tengo. A veces quizás las personas nos ven y piensan que uno nunca ha pasado necesidad, pero uno ha experimentado varias cosas, la verdad, y entiende el sentir de la iglesia, de los hermanos cuando tienen necesidades, por experiencia propia. Qué tremendo. Y es inevitable no llorar, no emocionarse cuando Dios responde oraciones. Y oraciones muy puntuales y oraciones que son declaradas, clamadas a Dios. El Señor las ve con tanto sentir porque necesitamos que esa oración sea respondida y de qué forma el Señor lo hizo en su vida, Pastor Carlos. Y un punto final, ya nos quedan 4 minutos, pero su llamado a teología fue tremendo. Justo 2010, el terremoto en esta súper empresa en que estaba el Pastor Carlos, donde ganaba súper bien, donde proyectaba un futuro increíble, pero el Dios llama, insiste de diversas formas. ¿En qué momento decide estudiar teología? 3 minutos nos queda, Pastor Carlos. Adelante. La verdad que, resumiendo, fue así. Am, Estaba trabajando y mientras trabajaba participaba de la iglesia y la influencia de los pastores fue tan potente en mí, especialmente el pastor Jaime Higuera, que él era el departamental de jóvenes en aquel tiempo
Y me hizo vivir tan cercano el ministerio que yo empecé a hacer una oración a Dios con mucho tiempo. Señor, ¿será que tú quieres que yo siga viviendo de esta forma, ganándome la vida a través de esta área de las telecomunicaciones? ¿O será que yo te puedo servir en otra área? Porque era tan feliz sirviendo en la iglesia que mientras yo estaba trabajando, yo hacía esa oración. Y tenía en mi mente ese deseo, el Señor lo sabía. Y cuando ocurre el tema del terremoto, yo estando a cargo de este proyecto, de 50 personas a cargo y todo, yo era regional de jóvenes, zonal de jóvenes, y llamo, me acuerdo al pastor, llamo a la administración de la Misión Central de Chile en aquel tiempo, y fuimos a ver a las personas a Constitución y empezamos a viajar para preocuparnos de nuestros hermanos más que de la empresa en la cual yo trabajaba. Y resulta que en una de esas idas a Constitución me llama mi jefe desde Santiago y yo estaba en la camioneta del trabajo y la camioneta tenía GPS y me pregunta, Carlos, ¿dónde estás? Yo dije, bueno, estoy aquí camino a Constitución. Y él me conocía y me dice derechamente, ¿estás ayudando a la gente de la iglesia? Y yo le dije, sí. Me dice, Carlos, ¿tú tienes a quien dejarle tu trabajo encargado a alguien? Y yo le dije, sí, mire, esta es la persona que me podría reemplazar. Me dice, te llamo más tarde. Cuando me llama, yo estaba junto con mi hermano, con Camilo, hicimos una oración, pongo el teléfono en voz alta y ahí es donde comienza todo el equipo administrativo de la empresa donde estaba. Me empiezan a decir que me depositaron dinero, me habilitaron la tarjeta de combustible para llenar otros vehículos y me dijeron, Carlos, mira, es impresionante tener gente como tú que se preocupa por las personas, así que dedícate este mes a ayudar a tu gente, te vamos a enviar algunos contactos de la empresa para que tú puedas ir a ver si es que están con bien y, y este mes, con goce de sueldo, dedícate a ayudar a las personas porque gente como tú hacen falta en este mundo. Y para mí eso fue tan fuerte, tan bonito, que yo estaba pidiéndole al Señor, Señor, cómo quieres que dirija mi vida, que siga mi vida de aquí en adelante? Y eso fue un regalo de Dios. ¿Qué empresa, qué lugar, en qué lugar te dan tu con goce de sueldo? Anda, ve, trabaja las cosas de la iglesia, no pasa nada. Y sin duda alguna, esa fue la respuesta que yo necesitaba de Dios para tomar mi decisión. Y así fue que en febrero, a principios, perdón, de marzo, un día viernes yo renuncio y ya después, un día lunes del mes de marzo del 2011, comencé a estudiar teología y así ya han pasado casi 12 años de aquel momento. Así que ha sido una gran bendición. Qué impactante, Pastor Carlos. Yo quiero agradecerle por su tiempo, por la exposición, por habernos contado parte de su testimonio, de su historia, de ese llamado que el Señor le hizo y al cual usted aceptó gozosamente. Invitarle para que deje un mensaje final de 30 segunditos a quienes están viendo el programa en este momento. ¿Qué le diría para cerrar su episodio? Adelante, Pastor. Solamente decir de que quizás muchos han pasado problemas en la vida y la verdad que todos día a día vamos sumando complicaciones. Hay un texto bíblico que a mí me gusta y me da esperanza y fue uno de los textos que la verdad yo tomé cuando volví a la iglesia. Este está en Apocalipsis 7. Apocalipsis 7 dice así, Apocalipsis 7:14. Dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Creo y quiero yo ser uno de esos que ha salido de la gran tribulación. Quiero y creo que el Señor está preparando un pueblo para poder habitar el cielo, ese lugar que Él está preparando. Y creo y sueño que un día todas estas aflicciones, las que pasamos acá en este mundo, van a acabar. Sé que quizás usted puede estar viviendo situaciones tan terribles y quizás lo que yo comenté o expresé el día de hoy no es nada en la realidad que usted está viviendo. Pero créalo, es palabra de Dios. Un día las tribulaciones van a acabar y nosotros vamos a ser parte de los redimidos y vamos a estar en ese lugar en el cielo. Yo lo creo. Quiero ser uno de aquellos que aprende mientras está en este mundo a vivir su vida lavando sus ropas, lavando su vida en la sangre del Cordero,
Y sin duda alguna, todos aquellos que aprendan a hacer eso, un día el Señor los va a tener en el cielo viviendo con Él por la eternidad. Y yo espero que usted se prepare también para eso. Dios le bendiga. Amén. Muchas gracias, pastor, por ese llamado que nos invita a creer y a soñar en Cristo Jesús, en esa vida eterna, gloriosa que nos espera. ¿Y tú deseas ser parte? Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad, y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo. Un abrazo.